Eran tiempos agitados en la región de Galilea, con rumores de rebeliones y un sentimiento de opresión flotando en el aire. La gente estaba hambrienta de esperanza, buscando un respiro en medio de las dificultades diarias. Fue en este contexto que un hombre, conocido por muchos como Jesús de Nazaret, ascendió a una colina rodeada de olivos centenarios. Una multitud diversa se reunió a su alrededor, cada rostro contando historias únicas de luchas y sueños. Algunos eran pescadores de la cercana Capernaum, cansados de luchar contra las tormentas del mar de Galilea, otros, campesinos de aldeas discretas, y también había comerciantes intrigados, atraídos por rumores de milagros y sabios consejos. Todos, sin distinción, esperaban escuchar aquellas palabras que se decía podían transformar el corazón más entregado al dolor. Jesús comenzó a hablar, no desde la autoridad severa de los líderes religiosos, sino desde una profunda compasión y entendimiento de las tribulaciones humanas. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo, sus palabras viajando como música suave a través del aire. Habló de la humildad como una fortaleza, de la compasión ilimitada, de la paz interna que es inquebrantable a pesar de las tormentas externas. Cada enseñanza era como una herramienta, ofreciendo consejo práctico y espiritual para manejar las pruebas de la vida. Las bienaventuranzas no solo eran promesas de bendiciones en un más allá lejano, sino una guía radical para transformar la existencia en el presente. Jesús urgió a la multitud a convertirse en faros de luz en un mundo oscurecido por la desesperación y la división, a transformar sus corazones, y con ello, la sociedad misma. A medida que el sermón avanzaba, aquellos que escuchaban sentían un peso levantarse. La idea de amar a los enemigos y de otorgar perdón sin reservas desafiaba profundamente las normas de entonces, pero a su vez, ofrecía una paz tan inusual que quienes la escuchaban por primera vez sabían que estaban en presencia de algo revolucionario. El sol comenzó a declinar en el horizonte, teñiendo de oro los bordes de las nubes, y mientras la multitud se dispersaba lentamente, sus semblantes mostraban un cambio sutil. Había una serenidad nueva en sus pasos, una chispa de determinación en sus ojos. Sabían que las palabras escuchadas en aquella colina no eran solo para recordar sino para vivir. Así, regresaron a sus hogares, con las enseñanzas de Jesús grabadas en sus corazones. Poco a poco, aquellos principios sencillos pero poderosos comenzaron a tejerse en el tejido de sus vidas, gestando cambios profundos en sus comunidades. No fue inmediato, pero con el tiempo, el mensaje del Sermón del Monte resonó. Las bienaventuranzas son la introducción al Sermón del Monte que Jesús pronunció, según el Evangelio de Mateo. Estas palabras, de una profunda sabiduría y compasión, no solo han llegado a ser uno de los principios éticos y espirituales más significativos del cristianismo, sino que también han tocado corazones en todo el mundo a lo largo de las eras. Imagínate allí, rodeado de un grupo de personas en el cálido levantamiento de una montaña, mientras una brisa suave te acaricia el rostro. Ves a Jesús acercarse, con una presencia serena y llena de amor. Su mirada parece penetrar en tu alma, y cuando empieza a hablar, todo a tu alrededor se convierte en silencio. Las palabras fluyen con sencillez, pero con una autoridad que nunca antes habías sentido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, anuncia. En ese momento, estás invitado a reflexionar sobre la humildad, la capacidad de reconocer nuestra necesidad de algo más allá de los aspectos materiales del mundo. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Aquí, Jesús ofrece esperanza a los afligidos, una promesa de consuelo divino que parece envolver cada corazón dolido presente en la multitud. Mientras continúas escuchando, cada afirmación te invita a un viaje interno de transformación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Comprendes que la mansedumbre no es debilidad, sino una fortaleza canalizada hacia la comprensión y el respeto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esto despierta en ti el deseo de vivir con integridad, de luchar por lo que es correcto. La lista sigue con otras enseñanzas que enfocan en la misericordia, la pureza de corazón, y la paz, cada una elaborando un modelo de vida que trasciende las culturas y generaciones. Al final de las bienaventuranzas, te encuentras no solo con una nueva perspectiva, sino con un sentido renovado de propósito y conexión.
Has escuchado un discurso que no solo invita al cambio personal, sino que desafía a cada oyente a contribuir al reino de los cielos en la Galilea, con rumores de rebeliones y un sentimiento de opresión flotando en el aire. La gente estaba hambrienta de esperanza, buscando un respiro en medio de las dificultades diarias. Fue en este contexto que un hombre, conocido por muchos como Jesús de Nazaret, ascendió a una colina rodeada de olivos centenarios. Una multitud diversa se reunió a su alrededor, cada rostro contando historias únicas de luchas y sueños. Algunos eran pescadores de la cercana Capernaum, cansados de luchar contra las tormentas del mar de Galilea, otros, campesinos de aldeas discretas, y también había comerciantes intrigados, atraídos por rumores de milagros y sabios consejos. Todos, sin distinción, esperaban escuchar aquellas palabras que se decía podían transformar el corazón más entregado al dolor. Jesús comenzó a hablar, no desde la autoridad severa de los líderes religiosos, sino desde una profunda compasión y entendimiento de las tribulaciones humanas. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo, sus palabras viajando como música suave a través del aire. Habló de la humildad como una fortaleza, de la compasión ilimitada, de la paz interna que es inquebrantable a pesar de las tormentas externas. Cada enseñanza era como una herramienta, ofreciendo consejo práctico y espiritual para manejar las pruebas de la vida. Las bienaventuranzas no solo eran promesas de bendiciones en un más allá lejano, sino una guía radical para transformar la existencia en el presente. Jesús urgió a la multitud a convertirse en faros de luz en un mundo oscurecido por la desesperación y la división, a transformar sus corazones, y con ello, la sociedad misma. A medida que el sermón avanzaba, aquellos que escuchaban sentían un peso levantarse. La idea de amar a los enemigos y de otorgar perdón sin reservas desafiaba profundamente las normas de entonces, pero a su vez, ofrecía una paz tan inusual que quienes la escuchaban por primera vez sabían que estaban en presencia de algo revolucionario. El sol comenzó a declinar en el horizonte, teñiendo de oro los bordes de las nubes, y mientras la multitud se dispersaba lentamente, sus semblantes mostraban un cambio sutil. Había una serenidad nueva en sus pasos, una chispa de determinación en sus ojos. Sabían que las palabras escuchadas en aquella colina no eran solo para recordar sino para vivir. Así, regresaron a sus hogares, con las enseñanzas de Jesús grabadas en sus corazones. Poco a poco, aquellos principios sencillos pero poderosos comenzaron a tejerse en el tejido de sus vidas, gestando cambios profundos en sus comunidades. No fue inmediato, pero con el tiempo, el mensaje del Sermón del Monte resonó más allá de las colinas de Galilea, transformando vidas en generaciones venideras. Este viaje a través de las enseñanzas del Sermón del Monte es recordatorio de que, incluso en los momentos más tumultuosos, hay un sendero hacia la paz y el propósito. Al igual que para sus habitantes. Cada día, durante largas horas, los pescadores luchaban contra las corrientes del mar para asegurar el sustento de sus familias. Las mujeres recorrían largas distancias hasta los pozos más cercanos para recoger agua y los campesinos trabajaban bajo el sol abrasador para cultivar la tierra árida. A pesar de sus esfuerzos, muchos vivían bajo la opresión de los impuestos por el imperio y temían lo incierto del mañana. Entre ellos estaba Judith, una mujer fuerte y tenaz, madre soltera, que se había ganado el respeto de su comunidad por su determinación y espíritu indomable.
A pesar de las adversidades, Judith destilaba en sus hijos un sentido claro de justicia, enseñándoles a valorar la bondad y a no desviarse del buen camino. Al caer la tarde, se reunía con otros vecinos en la plaza del pueblo para intercambiar historias y esperanzas. Era un tiempo precioso donde se olvidaban brevemente de las penurias diarias y soñaban con un mundo mejor. Fue durante una de esas reuniones que escucharon de un rabino que hablaba con autoridad sobre un reino de amor y justicia. La noticia viajó de boca en boca, y para cuando Jesús llegó a la región, una gran multitud estaba lista para escucharlo, Judith entre ellos. Mientras hablaba de las bienaventuranzas, sus palabras resonaban en sus corazones como las olas del mar contra los acantilados. Jesús les aseguraba que su deseo de justicia no era en vano, que cada acto de bondad y cada esfuerzo por hacer lo correcto era una piedra más en la construcción de ese reino de Dios en la tierra. Judith se dio cuenta de que aunque el cambio visible no ocurriría de la noche a la mañana, su lucha no era infructuosa. La esperanza renació en ella y en su comunidad, con la promesa de que su hambre y sed de justicia un día serían saciadas, no solo en sus corazones sino en el mundo que sus hijos heredarían. Esa noche, cuando el pueblo se reunió una vez más bajo las estrellas, hubo una nueva luz en sus ojos. Porque sabían que seguían una senda justa y que su perseverancia los conduciría al amanecer de un nuevo día lleno de posibilidades. En un pequeño pueblo, situado en medio de verdes colinas y bajo un cielo interminable, vivía una comunidad diversa de personas que, a pesar de sus diferencias culturales y de creencias, compartían un deseo común: encontrar una relación genuina con Dios. Este anhelo se manifestaba cada día a través de sus acciones y sus interacciones unos con otros. En el centro de esta comunidad estaba María, una joven que siempre había sentido una conexión especial con las enseñanzas de Jesús, especialmente con las bienaventuranzas. Para ella, estas no eran simplemente palabras antiguas, sino un llamado a la acción, un estándar universal que invitaba a todos a adoptar actitudes de corazón que nos acercaran más al Padre Celestial. María trabajaba en la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar donde historias de esperanza y redención se compartían diariamente. Frecuentemente se encontraba con personas que lidiaban con su propio sufrimiento y lucha. Con una sonrisa tranquilizadora, les recordaba las palabras de Jesús: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Estas palabras resonaban en el pequeño edificio como un eco de promesa y estímulo. Había un hombre llamado David, quien cada día pasaba horas en la biblioteca buscando respuestas en los antiguos escritos. Había sufrido una gran pérdida y su fe había sido sacudida hasta sus cimientos. Sin embargo, al escuchar las bienaventuranzas, algo dentro de él comenzaba a sanar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, murmuraba para sí mismo con renovada esperanza. En ese espacio compartido, las promesas de las bienaventuranzas comenzaban a tejer una red invisible de consuelo y esperanza en aquellos que sufrían, asegurándoles no solo un futuro lejano en el reino de los cielos, sino un poder transformador en el aquí y ahora. A través del ejemplo de María y las palabras de Jesús, la comunidad aprendió a vivir con una perspectiva de esperanza eterna, comprendiendo que cada acto de misericordia y compasión hecha a los demás